¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Seguimos analizando hoy en 7 Televalencia el día después de esa comparecencia de Pedro Sánchez y sobre todo de lo que ha dicho en las últimas horas. Aspira a acabar la legislatura y dice a ser reelegido. Tengo ánimo para 3 años y lo que quieran los españoles. Lo vamos a hacer con 3 contertulios de sección. No se pierdan hoy la tertulia. Es teniente alcalde de Quart de Poblet y recientemente reelegido presidente del Consejo Europeo de Partenalia, Bartolomé Fuentes. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Y enhorabuena por este cargo. Pues muchísimas gracias. Vamos a intentar que la Comunidad Valenciana tenga rédito de ese nombramiento. Bueno, pues mucho que preguntarle a Bartolomé. De hecho, estuvo en ese comité federal en Madrid. Muchas impresiones y muchas preguntas para nuestro invitado. También hoy en la tertulia el director del grupo El Periódico de Aquí, Pere Valenciano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Yo a ver si me puedo ir con Bartolomé de jefe de prensa a viajar por Europa. ¿Ah, sí? Pues ya que hablo idiomas, puedo, ya se lo he dicho alguna vez, pero no hay manera. A ver si conseguimos que nos haga alguna oferta. Gracias, Pere. Y también esta noche nos acompaña el director de Es Diario Comunitat Valenciana, Álvaro Errazu. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Digiriendo todavía la comparecencia de Pedro? Sí, pero antes felicitar a Bartolomé por 2 motivos, ¿no? Por Partenalia y por Pedro Sánchez. Pues por los 2 motivos, te lo agradezco yo, que me felicite. Bueno, pues ahí quedan los motivos. Ahora ya nos explicará la primera y la segunda, ¿no? La segunda. Bueno, hay una que es muy evidente y la segunda todavía más evidente. Partenalia evidentemente es un puesto importante dentro de lo que es la Unión Europea y eso nos viene muy bien a los valencianos. Y la segunda es porque tú, como el resto del partido, pues deseabais que continuara Pedro Sánchez. Y bueno, lo habéis conseguido y me parece bien. Bueno, pues enseguida entramos en el ha contado detalle. todo con naturalidad y con... Esperaba alguna sorpresa. No, ahora viene, Ahora viene la segunda parte viene después. Ahora viene, ahora. Tenemos una segunda 11 de la mañana. la guardia. 11 de la mañana, todo un país pendiente de la comparecencia de Pedro Sánchez. Salía y explicaba, razonaba sus argumentos que se quedaba. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Bartolomé Fuentes, ¿cómo valora una primera ronda de nuestros invitados? ¿Se queda? Bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en que, con independencia de los matices que queramos poner aquí, es verdad que debemos de empezar a identificar, sobre todo identificar y a erradicar aquellos comportamientos que existan, donde en la clase política, en la clase empresarial o en la clase de la comunicación, que no se ajusten a la lógica que además yo en defensa de la comunicación reivindico, y es que el contrastar la noticia, en las noticias que son falsas y se crean, hemos de separar. Eso no quiere decir que metamos a todos en el mismo paquete, como no hemos de hacerlo tampoco con la clase política, pero hemos de ser conscientes de que en el desarrollo de las TIC que están apareciendo, también aparecen algunos intereses que nada tienen que ver con el contar las noticias con veracidad, con contraste y además con absoluta objetividad. Habla de la política de la vergüenza, entramos enseguida en el fondo, pero ¿qué les ha parecido a Pere y Álvaro estos 5 días de reflexión? Y las expectaciones eran máximas de lo que iba a decir, salió para decir me quedo. Pere. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Que me perdonen todo. Yo quiero ser prudente porque hay socialistas y socialistas, igual que hay gente del PP, de Vox y de todos los partidos o de Compromís, que según cómo opines en cada momento, por lo que se nos llena la boca de libertad de expresión, de derecho a la información, no te la perdonan. Yo no entiendo si no es un ejercicio de autorreivindicativo,
de un ególatra, egocéntrico. O sea, para decir lo que ha dicho, 5 días de reflexión. O sea, si a mí me hubiera dicho ayer cualquier otro mensaje, desde que se marcha, desde que... no lo sé, pero tanto como lo ha justificado, hombre, que la masa se ha movilizado, han acudido 12.000 militantes y cargos públicos orgánicos del Partido Socialista en un 90 y tantos %. Sí, su partido todavía lo reivindica, pero para eso tenía que coger 5 días de reflexión, que parecía que se le acababa el mundo. Es decir, es que no me vale no que se haya cogido los 5 días, que era cuestionable. No me vale lo que explicó ayer. Pero porque quizás las expectativas eran muy altas. No, pero claro, para decir que sigue con más fuerza los 3 años de legislatura y que además me voy a presentar no sé cuántas veces más. Oiga, pues eso es lo que se presupone de un señor que es elegido presidente del gobierno, que acaba de ser elegido hace 8 o 9 meses. Vamos a ver, no me parece serio. No me parece serio. Y luego hablaremos de algunos mensajes que han lanzado, especialmente sobre todo lo de los medios prensa de comunicación, pero no me parece serio esos 8 minutos y además, tanto que respeta a la prensa seria, y no permite preguntas. Ahora se va paseando por Televisión Española, la cadena SER. Álvaro Errázuriz, lo del miércoles fue la gota que colmó el vaso. He meditado mucho la decisión de dimitir. Mi mujer fue la primera persona que me dijo que no dimitiera. He reflexionado mucho. ¿Cómo se queda cuando escucha las palabras de Pedro Sánchez, Álvaro? Esas fueron las del miércoles. Esto ha sido esta mañana en la entrevista con la SER. Yo, el discurso que hizo, esa comparecencia que hizo ayer, lo que me preocupó es si sigue queriendo o no sigue queriendo a su mujer. ¿Ya? Porque si su mujer fue tan influyente en un momento dado y ya la olvida en esa comparecencia, no sé si ahí ha pasado algo. Yo dije en su momento, lo dije en varios medios de comunicación, que no iba a pasar nada después de ese anuncio de esos 5 días de reclusión, que no iba a pasar nada. Y me he equivocado. Va a pasar cosas. Están pasando cosas. Yo veo a Bartolomé y no le veo con el argumentario del partido, porque él representa un partido que sí que nos podemos identificar muchos de nosotros. Ayer estuve en un debate con un diputado nacionalsocialista y tenía abierto el argumentario. Nacionalsocialista suena a la Alemania de Hitler. Nacional Espacio Socialista. Vale. Quede claro, ¿no? Claro, como el nazismo está también un poco... Nación no creo que sea un término peyorativo. Diputados nacionales al Congreso, ¿no? ¿Y qué decías? ¿Quién era, por cierto? ¿Quién era? Bueno, era Camilo. No. El sustituto, por cierto, de Diana. Y yo leía el argumentario porque lo tenía al lado, no por curiosidad. Claro, el argumentario era sencillo. Buenos, malos, tal. Yo la verdad es que, no sé, eso para mi hijo pequeño, pues lo puedo entender, ¿no? Para un resumen, pero para un representante notable, ¿no? Pues no. ¿Por qué creo que empezamos mal? Porque ya estamos viendo hoy los efectos de la reflexión de Pedro Sánchez, nuestro presidente, el presidente de todos. Que él no considera que sea el presidente de todos, porque él dijo, aquí yo marco una barrera. Pedro Sánchez, vas a tener un problema, porque te acaba de llamar. Pero bueno, el argumentario. Exacto, por no traerte el argumentario. Pedro ahora se pone, está en un debate, ahora va. Él ha dividido con una franja diciendo pues los buenos, los malos, tal. Bien, esta sociedad tiene muchos más matices. Yo cuando voy a comprar pan, a mí no me dicen, oye, que tú eres el periodista que has dicho no sé qué, no. La gente es respetuosa, vivimos en convivencia, pero hoy ha dicho cuáles son los medios buenos. Él ha dicho hoy en una emisora de radio nacional que el Grupo Prisa, el Diario.es y el CIS son los que aciertan en las encuestas y los que tienen credibilidad. Bueno, yo, como tengo muy mala memoria, por mi edad, he hecho un repaso de qué dijeron esos medios respecto a las elecciones catalanas y vascas, que son muy recientes. Hostia, no acertaron. No acertaron. Pues bueno, no sé qué le pasa a Pedro Sánchez. No sé lo que le pasa en las últimas a Pedro Sánchez, yo creo que... pero bueno.
Pero yo creo que sí que si estamos... recuerda, Gastre, que eran de los que más acercándose iban, al final ya se dio cuenta que porque es verdad que no es que la encuesta fallaron, es que el estado de opinión de la ciudadanía y por tanto el voto fue evolucionando. Si os acordáis, había donde daban mayoría al Partido Popular y yo creo que Gastre es una de las empresas más Pero solventes ¿por qué no que hay. convoca elecciones ya anticipadas si según el CIS, elecciones anticipadas, bueno, podría en mayo, si según el CIS ya se ha disparado 10 puntos respecto al Partido Popular? Después de este acontecimiento, esta Sí, reflexión. después de eso. Bartolomé, ¿qué decirle a Álvaro sobre este argumentario que está utilizando su partido para explicar estos 5 días de reflexión y la decisión final de Pedro Sánchez? Es verdad que se habla de buenos, de malos, No, yo no de creo ese que haya fango que yo se no refiere. comparto la idea de que haya bueno y malo. Yo, si veis, no vengo con ningún argumentario, vengo con lo que yo creo que la lógica y el sentido común. Sí, es verdad que yo creo que sí que es verdad que hay realidades que la compartimos en el día a día y es, incluso, insisto, casi me posiciono en defensa de los medios de comunicación y especialmente en defensa de los medios de comunicación pequeños, los que cubren territorio, los que cubren municipios, los que cubren comarca. ¿Por qué? Porque es verdad que esos que os levantáis, se levantan a diario como autónomos para sacar adelante un pequeño negocio, porque no dejan de ser un autónomo, hay otros en paralelo que no van con el mismo objetivo y que si hay alguien que le puede dañar es a esos pequeños periódicos. Esos que realmente crean noticias falsas, se la crean también en las esquinas de los bares, antiguamente se creaban en los mercados, ahora montas una web y puedes poner la noticia que quieras. Yo creo que eso es una situación que, al margen de que nos guste o no cómo se ha planteado el debate, yo creo que eso tenemos que Abordarlo saber, como sociedad, sí. sí, abordarlo, porque además sucede también a personas que están en las redes, que ya no están en la clase política, están en las redes sociales y que pueden coger a chavales en los colegios, a grupos de jóvenes de 18 o 20 años y les hunden en las redes sociales, en este caso en pequeña escala, su imagen que luego no se recupera. Por tanto, al margen de que queramos utilizar el argumentario de Pedro Sánchez para ir contra Pedro Sánchez, seamos conscientes que detrás de todo eso hay una realidad, que no es que la haya puesto Pedro Sánchez sobre la mesa, es que existe y que si no somos capaces de analizarlo y de discriminarla, a quien más perjudicará será al pequeño medio de comunicación que lo está haciendo bien. Vosotros sois grandes medios de comunicación, pero bueno, me entendéis a lo que me refiero. Esa parte yo creo que podemos y debemos de coincidir. Es cierto que estuvo mucho rato, insistió en esta idea, especialmente en la entrevista de Televisión Española, digitales, páginas web. ¿Qué decir al respecto, Pere? Porque poner a todo el mundo en el mismo saco... 6 horas necesitaría para decir cómo es la situación de los medios de comunicación, cómo es la... Es que yo creo que hay que distinguir. Lo que pasa es que todo este debate, para mí, no justifica los 5 días de reflexión, porque si es por eso, ese debate está sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Habría que hacer algo contra los que lanzan bulos, fake news, simplemente para desinformar y manipular, mintiendo claramente. Claro, yo creo que los tribunales deberían actuar o pueden actuar ya contra ellos. Si no, no sé lo que hay que hacer. Que las palabras del presidente del gobierno sirvan para que aquellos medios que son críticos con el poder, me da igual que se llame Pedro Sánchez quien está al frente, o que venga a continuación, o quien haya estado, eso sí me daría algo de miedo, porque informar y distinguir entre medios, sí sabemos todos cuando hay medios inventados simplemente para lanzar bulos. Luego hay medios que lanzan informaciones que no son del agrado del poder. Si eso somos capaces de discernirlo, yo soy partidario, porque yo como periodista, como responsable de un medio de comunicación y como profesional con mis defectos que me considero, me gustaría que no se metiera en el mismo saco, como hace también una parte de la sociedad, a todos los medios, distinguiendo y respetando las líneas editoriales de todos los medios. Las derechas, los centros, las izquierdas, todos son respetables. Y hay una cuestión que me preocupa mucho más, que es cómo distribuye el poder la publicidad institucional. Aquí, allá y acullá. El gobierno de España, los gobiernos autonómicos
y los diputaciones, entre otras. Pero principalmente, y los ayuntamientos también. ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué se pueden castigar a determinados medios? ¿Qué hace la justicia para actuar? Porque la justicia, para unas cosas, es muy rápida o no, pero en general es lentísima. Y en eso pagan los medios que son discriminados y también los políticos y cualquier ciudadano que paga la pena del telediario porque la justicia es lenta. Mira si el debate es amplio. Pero muchos de los que dicen, no, es que los medios... ¿Usted cómo distribuye la publicidad? Usted, Renfe, que depende del Gobierno de España, ¿cómo distribuye la publicidad en la Comunidad Valenciana? Es un ejemplo. Es que hay muchísimos ejemplos. Y con eso se arruinan a los medios de comunicación. Y con eso hay partidos que promueven medios afines. Compromís lo hizo desde el Ayuntamiento de Valencia. Compromís, no es un partido radical, de extrema, no sé cuánto. Compromís lo hizo. Pero lo habéis visto denunciado muchas veces. No. Pues un partido muy respetable y respetado. Yo lo quiero mucho en muchos aspectos. En el Ayuntamiento de Valencia distribuyó de manera torticera la publicidad institucional. Un partido que se las da. Pues yo quiero que eso sirva para todos, con unos criterios medianamente objetivos. El debate ya se ha abierto porque hoy era el propio síndic socialista en las Cortes Valencianas, José Muñoz, el que pedía ya información sobre cómo se está repartiendo. A mí me parece muy bien. Pero vamos a mirar... ¿Cómo lo repartió él? No, es que es lo más interesante. José Muñoz, cuando gobernaba su partido, vamos a mirar, ¿cómo lo hacía? Yo creo que es muy interesante, creo que además va a ser muy transparente el ver cómo se repartió durante las últimas legislaturas el dinero para la publicidad pública. Creo que tengo un inciso. Es que yo lo voy a decir claro. Muñoz, la cadena SER se llevó un contrato multimillonario para hacer un congreso regional en Valencia, cuando el resto de medios tenemos que ir suplicando a la Generalitat de turno la publicidad institucional. Pero no nos atrevemos a dar nombres de medios. No solo es eso. Claro, pero es que... como él ha abierto el debate, y a mí me parece muy interesante ese debate, pues bueno, vamos a ver cómo se hizo. Y respecto al tema de las fake news, respecto al tema de lo digital, habría que explicarle a Pedro Sánchez que todos los medios, los de papel incluido, son digitales. Quizá él todavía ya no lo sabe, pero todos tienen mediación digital, ¿vale? Evidentemente ya existe una normativa, existe una jurisprudencia, existen unas leyes donde evidentemente cuando uno difama, cuando uno miente, evidentemente la justicia actúa. El derecho de rectificación también, es muy fácil de acudir antes de llegar a una demanda, ¿no? Bueno, en el caso que él le ha preocupado, que es el caso de su mujer, ha habido sobre todo dos medios de comunicación, uno que es Diario, un periodista que se llama Francisco Mercado, 35 años trabajando en el país, ahora desde hace años trabaja para Es Diario, donde ha publicado una serie de publicaciones que entendemos que eran informativamente pues, que tienen valor. No ha recibido ningún tipo de notificación que sea pues, falsa o que tenga algún tipo de error. Ninguno. Evidentemente, a uno le sorprende, con hechos objetivos, que la mujer de un presidente del gobierno se dedique a hacer cartas de recomendación a una empresa, una consultora, para que consiga contratos de la administración. No es lo habitual, ¿no? Desde el punto de vista ético, cada uno... Claro, entendamos, describámosle a la audiencia qué entendemos por carta de recomendación. Porque si vemos el documento, una carta de recomendación considerada, tal como dice el periódico, es que yo certifico que esta persona ha estado trabajando aquí. No te estoy diciendo aquí que le dé un trato de favor ni nada, sino te digo que esta persona está trabajando en este medio y que por tanto certifico que describo estas características. Me llamó la atención. Aquí. No es lo mismo una carta de recomendación. Me llamó la atención cuando hubo enseguida una réplica por parte, lógicamente, del gobierno en la línea diciendo eso no influyó para nada. Hombre, claro, no vas a decir que influyó. Estarías no lo sé, pero sí pero entendamos, lo digo porque es importante que dejemos claro qué es una carta de recomendación. Una mujer de un presidente del gobierno haciendo este tipo de misivas. A mí me resulta chocante, ¿no? ¿Qué hace una mujer de un presidente del gobierno reuniéndose con
ciertos empresarios que en estos momentos, bueno, están vinculados al caso Koldo. No lo sé, puede ser una casualidad, pero resulta chocante, ¿no? Y luego, yo creo que el presidente del gobierno lo que no puede hacer es engañar, se puede equivocar, puede cambiar de opinión, pero lo que no puede hacer es mentir. Y en estas comparecencias ha mentido. Ha dicho que durante 10 años ha sido perseguido él y su familia. Falso. ¿Vale? Ha dicho luego en un medio de comunicación, porque esto no es una comparecencia solo, diciendo que sigo adelante, sino ahora ya viene la traca. Ya ha empezó ayer con Televisión Española, Cadena SER. Con la cadena SER. Vale, de más afines a menos. No, a menos veremos si llega algún... No. Si llega a alguno. A los que a medios ¿En qué ha mentido, Álvaro? Hombre, pero yo creo que ha mentido... Al hormiguero la otra vez, fue a todas Bueno, las cadenas. Bueno, llegó al hormiguero, fue en elecciones. En campaña electoral. En elecciones y porque le interesaba, ¿vale? Porque si fuera ahora... ahora adelanta las elecciones. Sí, bueno, no, y acabo y contesto la pregunta de Silvia. Ha mentido cuando ha hecho una interpretación de la mujer del jefe de la oposición de Feijóo respecto a lo que había dicho, y de la mujer de Pedro Sánchez. Él no dice que se tiene que quedar en su casa, que una mujer de un presidente se tiene que quedar en su casa. Eso es una interpretación falsa. No equivocada, falsa. ¿Se ha victimizado demasiado Sánchez, Bartolomé Fuentes, tanto a él como a su mujer, como si hubieran sido los únicos mártires de la judicialización que sí que la existe de la política? Bueno, yo no sé si se ha victimizado o ha sido un poco la punta de lanza, porque es verdad que Pedro Sánchez lo ha sufrido, pero venimos sufriéndolo muchísima gente. Es decir, antes cuando comentabais lo de los medios en la web, es decir, es que a nivel local ya hace mucho tiempo que surgen, ya no digo esas páginas propias que se inventa alguien de los pueblos y que ponen a caer de un burro y inventarse todo lo que quieren, porque esos no son medios de comunicación, aunque sí son espacios de comunicación. Pero en medios de comunicación de uso creados hay páginas web, hay digitales de ámbito casi local, ya no voy a decir de barrio, pero local, en el que se crea, porque hoy en día está al alcance de poner un llamado digital. Hay gente que yo conozco que tiene 4 o 5 digitales y no tiene nada que ver su profesión con este tipo de sin ningún control absoluto, y que carga a diario contra un alcalde, un concejal, me da igual el color político. Eso lo venimos conociendo desde hace mucho tiempo. A eso es lo que al menos yo me identifico con la declaración de Pedro, que tenemos que combatirla, pero además tenemos que combatirla de forma conjunta, porque además esos son los que intentan en esa selva meter a otros pequeños, que yo les considero autónomos, que son medios de comunicación pequeños y que van a dañarle muchísimo si no somos capaces de identificarlo. Porque esto no quiere decir, esto no va de que los medios pequeños son los medios que se inventan las noticias. Los medios pequeños son pequeños empresarios que tienen que sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el que se inventa la noticia? Porque normalmente es, en la mayoría de los casos, aquellos que son pequeños no tienen grandes espacios de comunicación. Los grandes espacios de comunicación, entre otras cosas, suelen cuidar más, a contrastar algo más, o por lo menos se la juegan más porque sabe que tienen más repercusión. Hay medios grandes, muy grandes, que dedican 100 y pico portadas solo a una persona, y luego los tribunales dicen que nada de eso, ¿vale? Y son grandes medios, Pero ¿qué campaña hicieron? El debate está servido. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo y enseguida le doy palabra a Pere Valenciano. Opinaba así tras la comparecencia de Pedro Sánchez. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. No quiere oposición, no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. En mi humilde opinión, el verdadero sentimiento que le ha movido estos días es el miedo. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo. Se ha atrevido a revestir como conjura antidemocrática su intento de no hacer frente a la realidad democrática. Ha llegado a usar Su Majestad el Rey como actor secundario en su última película. A lo que no se ha atrevido es a dar ni una sola explicación acerca de las dudas que cada día están más vigentes.
sus problemas permanecen y se acrecientan, mientras su crédito desaparece. Pere comparte en los argumentos del líder de la oposición miedo al escenario, a la realidad actual. A mí me da miedo por dónde van los dos grandes bloques en este país. Y en ese sentido interpreto las declaraciones de Pedro Sánchez, de Feijóo, pero que forman parte de una dinámica que no es de ahora. Yo hace ya meses, años, donde no me gusta en qué términos se mueven los grandes líderes. Donde los medios de comunicación, es verdad que hay un gran debate sobre medios de comunicación, redes sociales y cuál debe ser el efecto de las informaciones sobre el presente y el futuro de determinados líderes. Lo decía Álvaro, pero me sirve para todos. El problema aquí ahora que yo veo es que cada bando ve lo suyo. Me preocupa eso. Se están haciendo como dos trincheras, donde unos victimizan y ensalzan a Pedro Sánchez, los otros el otro bloque, como si ambas partes no tuvieran parte de razón en muchos del argumentario. No podemos pensar solo desde una óptica. Debemos abrir el campo de visión y abrir el espíritu crítico, porque si no, este camino es peligroso. No puede ser que un medio de comunicación acabe con no sé quién porque lleve 100 portadas. Entonces El País era muy bueno porque sacaba en portada siempre a Camps o a Zaplana o a quien fuese. O otro medio de línea editorial de derechas que lo hace con las líneas editoriales que... Yo quiero que la sociedad sea crítica, que pueda leer todos los periódicos sabiendo los periódicos serios, ¿sí? Que somos la inmensa mayoría, salvo algunos que no son ni periódicos, ni medios de comunicación, como apuntaba muy bien Bartolomé. Pero debemos... Y luego cuando hay medios que publican mucho sobre determinado político, debemos pactar que hasta que haya una sentencia... No podemos masacrar al político, ni al empresario, ni al ciudadano de turno, porque estamos pervirtiendo el derecho a un juicio razonable, a la presunción de inocencia. Y está todo mezclado. Las ansias por derrocar al oponente hacen que se utilicen todos los resortes y todos los medios. Pero es que yo hablo ya de filosofía pura. No es un problema exclusivo, son muchos al mismo tiempo, pero... Las trincheras que están haciendo y los muros que están construyendo los dos lados ideológicos con sus satélites no me gusta nada. Por supuesto, no hablamos ya en todo este trapicheo que hay con los apoyos que hay a Pedro Sánchez o cuando los haya con Feijóo, quién saca tajada económica en esta España tan imposible de entender. Que, ya terminó, los valencianos, como siempre, somos los paganos de todas estas fiestas. Y esto además no le interesa a nadie. A mí me preocupan las trincheras y luego si hay que repartir economía y bienestar entre todos, que los valencianos no seamos los últimos. Lo que está claro es que estamos de acuerdo que habría que abandonar ese insulto, esa presión en la política, especialmente en el Congreso de los Diputados. Álvaro, decía Pedro Sánchez que lo que decían no se puede confundir libertad de expresión con libertad de difamación. Estoy totalmente de acuerdo. El insulto no forma parte de la política, no forma parte, evidentemente, de una relación habitual. Cuando uno recurre al insulto es porque no tiene ningún argumento y, por lo tanto, ya queda al margen, queda desautorizado. Yo lo que veo es que la sociedad va de una forma y los políticos van de una forma contraria. El debate que tenemos pues, en un restaurante o en la calle o cuando vamos a comprar, yo no lo veo impregnado de ese radicalismo, de esa división que hay, que pretenden, yo creo que en el fondo contagiarnos los políticos. Creo que va por otro camino, pero es cierto que estamos hablando todos los días de lo mismo y no estamos hablando de los problemas de los ciudadanos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, no haya presupuestos generales del Estado tiene un perjuicio para los valencianos muy importante. Cada día entra menos dinero en las arcas de la Generalitat y, por lo tanto, pues es menos dinero para los servicios sociales, para la sanidad pública. Es un debate que tenemos que plantear. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que la financiación de esta comunidad sigue siendo de la peor, si no es la peor, ¿no?
nos preocupa que hay servicios públicos que no funcionen como deberían de funcionar. Y cuando uno va a un hospital, cuando uno va a cualquier consulta X, se da cuenta que hay deficiencias, que es muy mejorable y que en el fondo lo que tenemos que construir es una sociedad más justa, pero una sociedad con más diálogo. Y en estos momentos estamos en un clima absolutamente pernicioso. ¿Por qué? Porque el debate que hay en las Cortes, insisto, no es el debate que hay en la calle, son realidades diferentes. Y alguna vez los propios ciudadanos tendremos que dar una lección a nuestros políticos. Sobre este argumento que decía Álvaro, se expresaba ayer la portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, que exigía esa problemática de los valencianos, una solución. Para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, tras 5 días de reflexión, Sánchez decide que se queda, pero seguimos sin abordar el sistema de financiación. Tras 5 días de reflexión, Sánchez decide que se queda y Alicante sigue la última en inversiones porque han decidido irresponsablemente que no haya presupuestos generales del Estado. Tras 5 días de reflexión, decide que se queda y seguimos con los recortes del Tajo Segura o seguimos sin recibir el 50% de dependencia, entre tantos otros problemas que no han cambiado en estos 5 días. Así es, después de los 5 días, Bartolomé Fuentes. Pues mira, me sirve de ejemplo como un error. ¿Sí? Es decir, sí, un error estratégico. Vamos a ver. Desde el punto de vista de la comunicación, y voy a utilizarlo como ejemplo, es decir, lo que tú no puedes hacer es, para justificar una parte de titular, utilizar solo como elemento complementario los problemas que tú acabas de decir que son verdad. Es decir, la sociedad, los gobiernos autonómicos, provinciales, locales, las formaciones políticas, en este caso el Partido Popular, deberían estar movilizándose y siendo titular todos los días, hablando sobre aquello que cree que no se está haciendo bien por parte del gobierno. Es decir, hablando de si la subida del salario mínimo es suficiente o no, si tenemos buenas infraestructuras, si la sanidad, si la educación, si los servicios sociales son los adecuados o no. Mientras se esté hablando, y ojo, yo podría estar horas también aquí defendiendo de las buenas decretos leyes que se han ido haciendo por parte del gobierno de Pedro Sánchez, pero mientras la agenda política esté marcada, sobre todo la parte de la oposición. Pero si la marca Pedro Sánchez con 5 días de la marca de Pedro, tú puedes, Bartolomé, no me Pedro, fastidie. tú puedes, oye, Pedro, Bartolo. no en este caso, en el momento que estamos hablando, pero si la posición de la oposición no va asociada a los problemas reales de la ciudadanía, voy a dar por válidas las decisiones del gobierno, aparte de que las comparta. Perdona. Pero si es que esto va muy rápido, pero si antes de ayer estábamos con la amnistía. Porque yo a ti te doy la razón. Lo que no puede ser es que la portavoz del gobierno, que identifica, como todos tenemos identificados, determinados problemas que están, digamos, intrínsecos en nuestra comunidad, los utilice a colación para realmente sobre un tema principal. Pero estaba muy deprisa, decía Pérez. A una santa de portavoz del gobierno. Para la oposición es lo mejor que os ¿Me entendéis, verdad? Yo te entiendo perfectamente. Pero una cosa, en este caso, lo que se llama la estrategia en comunicación. La estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación de Pedro Sánchez es la siguiente. Yo, si fuese el Partido Popular, habría salido diciendo: mire usted, hábleme no de si se va o se queda, hábleme de cuándo tendremos presupuesto, de por qué no tenemos, de ese tipo de cosas. No hagas trampa, no hagas trampa. Pero yo le doy la razón, no hagas, bueno, pues ahora se la das. Estoy hablando de estrategia, no de lo que tiene. Es que la estrategia. Si yo estuviera hablando de cuáles son las grandes decisiones que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho, podría decir muchas. Como estoy analizando que creo que es un error la estrategia que el Partido Popular está haciendo, de hecho, los efectos los tienes. Cuando Pedro Sánchez salió marcando la agenda política justo después de las elecciones municipales, remontó desde el punto de vista electoral. Ahora no voy a cuestionar si sí o si no, pero vamos, según, no digo 10 puntos, pero lo que sea. Según el ¿Quién acierta desde el punto de vista de la estrategia? No, pero estamos cayendo en una trampa que es la trampa muy peligrosa. ¿Tú estás de acuerdo en que probablemente esto le haya dado votos a Pedro Sánchez y al PSOE? Sí, por la izquierda seguro, por la izquierda seguro. Pero estamos cayendo en la trampa que él quiere denunciar y que él dice que es el adalid contra lo que quiere luchar, que es el populismo que azota a todo el mundo.
que azota a Estados Unidos y que azota a buena parte de Europa. Pedro Sánchez está siendo ahora mismo líder del populismo en España, porque claro que la oposición no va a hablar de la vivienda o de lo que ha dicho Rubén, porque Pedro Sánchez cada 20 días nos lanza un órdago populista para que caigamos en su trampa, cosa que estamos haciendo desde mi compañera y todos los medios de comunicación. Pedro, pero porque claro, es que hace 25 días el tema estrella era la puñetera amnistía. O hasta hace 25 días. Luego las elecciones catalanas y Puigdemont si podía ser candidato gracias al efecto de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, cuando ve que se cae o tiene dificultades, se lanza un órdago público. Este es el penúltimo. Claro que caemos todos en la trampa. La agenda cada uno es la suya. Ah, bueno, pues ya está. Tú tienes que tener tu propia agenda, manual. el PP tiene que tener su propia agenda. Pedro Sánchez está siendo el adalid de lo que él dice que es un peligro en todo el mundo, que es el populismo. Él te hace, oye, para hacer una estupidez de cogerse 5 días de reflexión, si a mí me dices que después de los 5 días se va o anuncia a elecciones anticipadas, o un plebiscito, o una moción de confianza, yo diría, vale, es que este hombre está agobiado, no sé yo, pero vale. ¿Esto es una tomadura de pelo? Es una tomadura de pelo porque estamos hablando precisamente de lo que no le importa a nadie. Lo que nos importa es qué estamos haciendo para que haya viviendas económicas para los jóvenes. ¿De lo mismo? Ah, no. Eso es lo que importa. Pero, claro, hombre, pero si el día es que ayer da 8 minutos de rueda de prensa, ahora va por Televisión Española, ahora por la cadena SER. Luego, perdona. Y al día siguiente salgo diciendo, mire, lo que ha dicho el señor Pedro Sánchez me da igual. Yo quiero que me explique vivienda, no sé cuánto. Yo creo que están haciendo cosas contrarias, sino en paralelo, ¿no? Pero a mí me gustaría avanzar en el sentido de por qué de esta estrategia de Pedro Sánchez, ¿vale? Tenemos una continua huida hacia adelante y ganando tiempo y reivindicándose. Tenemos unas elecciones catalanas a unos días y no hablamos unos de días, no es este fin de semana, es el siguiente. Aspecto importantísimo para Pedro Sánchez y para el resto. Es una estrategia la de Pedro Sánchez, es populista, es cierto, pero ¿a quién quiere comer el electorado? ¿Y a quién está comiendo el electorado? Lógicamente, a Sumar y a Podemos, donde está pegando unos dentellazos espectaculares, ¿no? Tanto es así que hasta la vicepresidenta de Sumar dice que está encantada con Pedro Sánchez. Hombre, debería de salir, por lo menos, que te está comiendo el terreno, que te está comiendo todo tu electorado. Que siempre tendrá un hueco en el Partido Socialista, pero, no claro, pasa nada. Un partido donde no saca ni un diputado en Galicia, donde saca un diputado que no es ni de ella, porque es de Izquierda Unida, en el País Vasco, y veremos cómo va a acabar. en Cataluña? Y veremos cómo va a acabar en Cataluña. Pedro Sánchez se está frotando las manos. Absolutamente, porque es su electorado el que busca ahora. Es el electorado de la izquierda. Luego ya volverá al centro. Bueno, pero ahora, igual la aplicación de estos 5 días de reflexión era un golpe de efecto de cara a Cataluña, porque yo no le veo ninguna otra explicación. Eso también. Ninguna otra. No, porque estaba agobiadísimo por su mujer y ahora están más unidos y más fuertes que nunca. Después de la explicación es que tiene una justificación para tomar una serie de medidas que va a afectar. Nos va a afectar a los periodistas y va a afectar a los jueces. Pero ¿y qué va a tocar a los periodistas? Va a afectar a los periodistas en torno a la libertad de expresión. Es evidente que sí, ya lo están anunciando. Hoy solo hay que ver al señor Muñoz, al Consejo General del Poder Judicial. Hay que ver a los dirigentes socialistas lo que están planteando en estos momentos. Solo hay que ver el Twitter. Muy peligrosos si van por ahí. Muy claro, peligrosos, bueno, muy pero es que va por ahí. Muy peligroso. Es que va por ahí. No han pasado ni 24 horas prácticamente de su comparecencia donde él enseñó la patita para cómo están respondiendo ya una serie de dirigentes socialistas con argumentario. ¿Y tú crees que el ministro Óscar Puente es un buen ejemplo de la comunicación y de no insultar como un señor tuitero que está insultando? Te voy a contestar. Eso es uno que es mano derecha, el puto amo de Pedro Sánchez. Este es el ejemplo, yo de verdad. Como contestó ayer el señor Puente. ¡Sí! Eso contestó a modo de Cristiano Ronaldo cuando en redes sociales,
cuando Pedro Sánchez dijo que continuaba. Anunció que se quedaba. Ese fue su gran aportación al debate. Bartolomé, ¿cómo se coge la autocrítica, especialmente de Óscar Puente? ¿Es amigo de Óscar Puente en particular? No, yo no. Es más, Él es razonable. No le metamos en Es el segundo puto amo, y perdona por la expresión, Silvia, Lo dijo y a él, todos lo los dijo el telespectadores, ministro, sí, es cierto. porque estoy citando palabras Que de dijo el no es propio posible ministro. que el exalcalde sea nombrado ministro solo porque es un hooligan y un maleducado en las redes sociales. No es posible. Estaba Este es el nivel, Bartolomé este nivel no en el es Comité posible. Federal. Ha sido alcalde durante muchos años. Para que en una veas todo, ciudad- cualquiera llega a ser alcalde. Hombre, Dos quiere legendarios. decir, Hombre, sí, quiere decir hombre y que mujer. los y las ciudadanas de Valladolid no han sabido elegir No lo bien. sé. Pues igual era Sí, súper han educado. Es sabido bien, un sí, maleducado. han sabido bien. Y no puede Pero dar vamos a ver, lecciones Pedro a ver, Sánchez de lo en la- ofendida que está su en- mujer y él, y que en Óscar la- Puente esté todo el día insultando. A mí no me ha insultado, también lo tengo que decir. Que esté insultando en redes sociales. No puede En ser los partidos quien quiera dar políticos- ejemplo. En A los ver, Bartolomé, partidos lo que políticos dice, parece sí. mentira que No venga de puede la ser. comunicación. No digo que deba de ser. Yo no he pero visto- los yo no te he visto a ti partidos nunca insultando, ¿tú te acuerdas? ni a Carmen Porque yo no Martínez, juego ese ni a papel, Chimo ¿no? Puig. Ni aunque me lo pidieran, Nunca lo he visto a haría, Chimo es decir, Puig insultando. Pero tú te acuerdas de Álvarez Casco, y en cada uno de los gobiernos había siempre alguien. Pues que yo hacía siempre he pensado que son unos de maleducados. Me da duro. igual, es que Si me da no igual digo que sea no el lo PSOE, sé, ¿eh? pero si no estoy defendiendo, lo digo, Maleducados. vuelvo a lo mismo de la estrategia de la comunicación. Es decir, al final, desde el punto de vista de la comunicación, y hoy estamos hablando en parte también de la estrategia de cada una de las formaciones políticas, que no se nos olvide, no vamos a hablar de las buenas acciones del gobierno en un montón de materias. Estamos hablando sobre todo de esto que se está produciendo. El gestionar la agenda pública desde el punto de vista de que se hable de lo que tú quieras que se hable es chapó para quien consigue que situarlo. Totalmente. Y entonces, ya lo que Pero voy es- chapó para pero- Pedro Sánchez, y no podemos hablar de su no gobierno porque no ha aprobado presupuestos, y hablamos de toda esta De sus días de parafernalia. reflexión, claro, pero lo ha hablamos de conseguido. este. Lo ha Es que conseguido. es, claro que chapó, sí. Pero ha conseguido también. Lo ha conseguido. No, pero además el propio digo Partido más, Ayer es a que las lo digo 11 más. estábamos todos Sí, pendientes. y como consecuencia, exacto, es decir, se está algún día cuando se aprobó la reforma del mercado laboral, la ley para subir el salario mínimo interprofesional que afectaba a un montón de millones de españoles, a que no había tanta gente atenta a la televisión No, cuando le afectaba a sus propios bolsillos. No. De todas Y maneras, ya no hablo de la clase política, hablo de la esa propia estrategia ciudadanía. de comunicación Pero- acuerdo. a vosotros os hace mucho daño, a los socialistas. A porque medio en estos plazo, sí. momentos, después de esos 5 días, Claro. lo que ha dicho Pedro Sánchez a sus ministros, a sus miembros de la Ejecutiva y al resto del partido, les ha dicho, sin mí no sois nadie. Es verdad. Eso es cierto. No, nada, mi partido está por encima de mí, de Pedro Sí, Sánchez como y de el todo Partido lo que Socialista quiera decir, como francés partido y como el Partido Ah. Socialista de Italia. Cuidado, Bartolomé. Bueno, bien. Cuidado, Bartolomé, porque yo veo cosas que en un momento dado puede haber una implosión. Y ojo que mira que tengo mucha gente que quiero en el Partido Socialista, como bien sabes. Cuidado, ¿eh? Porque esto de o todo o nada No, se puede pero mira, sostener durante un tiempo. Pero puede haber un momento que haga así. El coste Claro, político puede cuidado, ser importante. Yo en este Cuidado, caso sí. defiendo a mi militancia. No lo digo Es decir, por- Tuvimos a Felipe González, que fue, acordaos, un personaje, dimitió y se fue. Tuvimos a Zapatero, y he estado ahí, perdió, se fue. Y el partido Bueno, de este Zapatero, partido... Sigue, bueno, Zapatero fue. Otra de cosa es que, animador, hombre, sigue siendo de militante. animador está Que no fantástico. es presidente del gobierno. No puede ser cabeza de Decidió- lista de las europeas porque ya lo han pero nombrado. decidió casi, libremente sí, sería, no ¿eh? presentarse, por tanto se fue de la presidencia del Sí. gobierno. Hablo y de líder del Partido Socialista también. Y está ahí como militante. Lo que quiero decir es que el Partido Socialista en España, que lleva 145 años de historia y que tiene estructura en todo el país, hombre, lógicamente vas a tener El Partido Socialista altibajos. francés te lo recuerda, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo está ahora? Y el griego. Bueno, ¿y qué? Y el griego, Y el italiano. PASOK, y el Y el italiano. italiano. Bueno, pues, ¿Cómo está? pues que aprendan de nosotros. Que aprendan de nosotros. Pedro Sánchez. Nosotros no vamos a aprender de ellos. Pero que cuidado, sí, que, yo es que no- Pedro Sánchez ha hecho ahora mismo un órdago in extremis que si se llega a ir, o si cualquier día se va, o pierde, o pasa algo con Cataluña, o con Que no su propia pasa mujer. nada. En el Comité que no Federal pasa del nada. otro día hubiésemos decidido una solución porque este partido, la militancia que tiene el PSOE español, no podéis ni imaginar el músculo que es. Es un músculo que está, insisto, por encima de Felipe González, de Pedro Sánchez, de Zapatero y de mí, por supuesto, y de toda la... Pero el vértigo estos días ha sido Hombre, importante. claro, pero porque la gestión de la crisis tiene que tener solvencia para hacerla. Y el PSOE actualmente
tiene solvencia para afrontar todas las crisis, igual que tiene capacidad para dar respuesta. ¿Eso significa que vamos a estar siempre en el gobierno? No, vendrán seguramente tiempos donde puede ser que pasemos en la oposición a nivel gobierno nacional, como hemos estado a nivel autonómico gobernando y ahora estamos en la oposición, estamos recomponiendo, significa que el PSPB está desapareciendo, el PSPB no, se está recomponiendo y probablemente en 4 años podamos volver al gobierno. Con primarias, ¿no?, muy bien celebradas. Yo solo digo una cosa, con lo que digo, no me confundáis que no digo un deseo, ¿eh? No, quiero que haya un espíritu crítico, autocrítica total. De estar atento, lógicamente, claro. No me valen los que son militantes acérrimos, que a veces algunos los veo y digo, no son de un partido, son de una secta, pero no por el PSOE. Son talibanes, de todos los partidos. Hay muchos, ¿eh? Sí, que yo los conozco. De mi pueblo de origen, que digo, Dios mío. No, déjalo porque digo, ay, Dios mío, qué miedo. Es que algunos dan hasta miedo. Pero tú sabes que en el PSOE mucha gente como yo lo sabe. Sí. Eso es yo digo que lo que parece imposible en otros lugares del mundo ha sucedido. Sí, Cuidado, claro. Perdonadme, que nadie se lo tome a mal, que lo digo con toda el mejor. Cuidado con forzar tanto la máquina hasta que un día haga la máquina clac. Cuidado, porque a veces hace clac y hay máquinas que ya no tienen arreglo. Hay que tener mucho cuidado. No se puede jugar todas las cartas a la amnistía, 5 días de reflexión y además es que ha vuelto... Es que de verdad, a mí que me tomen el pelo me molesta. Vamos a se ha ido agustadísimo y ha vuelto con más fuerza para estar 20 legislaturas. Digo, pues ¿qué se habrá tomado estos 5 días? ¿Qué se ha tomado? Estoy convencido que no te has dejado tomar el pelo. Vamos a ver lo que decía la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en torno a estos días de reflexión y a la decisión de Pedro Sánchez. Bueno, pues se demuestra que era todo táctica y estrategia. No le ha importado poner el foco de la política internacional en su mujer, desde luego, para esta carambola de estrategia. Y lo que me parece muy preocupante es ese anuncio de que es un punto y aparte, ¿no? Y que viene como a dar cobertura a una serie de medidas excepcionales para acabar con el contrapoder democrático, es decir, con la oposición, con los jueces y con la prensa. Desde luego, desde mi punto de vista, estamos en un terreno desconocido con este presidente del Gobierno. Me preocupa muchísimo la salud democrática de nuestro país a partir de ahora, porque me da la sensación de que todo esto ha sido una estrategia para dar cobertura a una serie de medidas excepcionales que puedan hacer que los derechos y las libertades democráticas de nuestro país se vean mermadas. Jueces, oposición, prensa. Decía María José que teme, ¿no?, que se pueda ser los objetivos de Pedro Sánchez. Yo, por lo que hemos escuchado hoy del propio Pedro Sánchez, por ahí van los tiros. Porque el hecho de que, insisto, que diga cuáles son los medios buenos, lo ha dicho, y cuál no son los medios buenos, que no los ha dicho, pero evidentemente si ya ha citado 3, el resto pues ya no estamos tan bien, ¿no? Me parece peligroso. Yo creo que la dinámica de Pedro Sánchez tiene mucho riesgo, de verdad. Con el Poder Judicial es cierto que hay un bloqueo, que hay que desbloquearlo, sí. Pero creo que lleva una deriva muy complicada. Y Pérez lo sugería. Es decir, claro que el Partido Socialista es un partido que tiene unos cimientos importantes, tiene unos dirigentes importantes, claro, pero que nadie salga ya a hacer una reflexión, una mínima reflexión, porque yo creo que se merecen el respeto, se lo merecen los ministros, se lo merece la dirección. No podemos estar a ver qué dice o qué deja de decir. A mí eso me ha parecido una bofetada por parte del presidente a aquellos que están colaborando con él. Creo que no ha sido justo con ellos, ¿no? Me pedías muy breve, Pere. Yo, la mejor manera de que los medios reales, ojo, los de las líneas editoriales críticas, con según quién gobierna, todos merecen el mismo respeto. Totalmente. Y yo vuelvo a lo mismo. Quieren hacer que los medios funcionen todos, repartan bien la publicidad institucional. No premien ni castiguen. Eso sí que es acabar con los medios que no te gustan. Luego, si hay periodicuchos o no sé qué que no cumplen los estándares, habría que analizarlo, pero cuidado, como periodista con mucha precaución. Y luego, mira, lo de los jueces me toca... La moral.
Sí, voy a decir la moral. El flequillo. El flequillo ahora que tengo. Oye, la mejor manera de que la justicia sea justa es que sea rápida. Y es poniendo medios al alcance para que salgan, que haya más plazas de jueces y que los juzgados de toda España vayan así de rápido. No es posible que para una basura, y yo que tengo 2 o 3 juicios y no soy nadie, todos los gano, pero que estés 1, 2 años, 3 años, el que no es nadie. Y eso le afecta a los políticos, pero nos afecta a todos. Los políticos se miran el ombliguito. Voy a hablar de Pedro Sánchez. ¡Ay, mi mujer! Oiga, y el empresario que no sé qué, y la demanda que le toca no sé cuánto, y una indemnización que no sé qué, y cuando el juzgado te requisa un dinero de fianza porque no sé cuánto y tardan 2 años en devolvértelo y te lo devuelves sin intereses. Esa es la justicia en este país. ¿Y sabe lo que le pasa al señor Pedro Sánchez? Parejo Belén Esteban, que no me la acabaron. ¿Sabe lo que le pasa? Que eso le sucede a cientos de miles, si no millones, de españoles y españolas, que estamos hasta el pirri de que la justicia sea mala y lenta por culpa de ustedes. Pero no tienen que atornillar el Consejo General del Poder Judicial, que tendrán que mejorarlo y pactar los grandes partidos. Pongan medios en la justicia y repartan la publicidad institucional como corresponde al poder de cada medio, a la distribución y a las visitas que tengan en sus páginas web. Y esta será una democracia mejor. Ahí va el consejo para Pedro Sánchez y para todos los caudillitos que hay. Municipales, autonómicos y en cada esquina donde tocan poder. Bueno, pues ahí está la opinión de Pere Valenciano en torno a la justicia. Yo creo que estamos de acuerdo con esa lentitud. Por cierto, se nos acaba la tertulia. No quisiera terminar sin hablar de estas imágenes. Hablamos de las 4 comunidades que presentan alegaciones al trasvase Tajo Segura de forma conjunta. Es el acto que se ha celebrado hoy, en el que ha hablado también el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. No sé, Bartolomé, qué decir al respecto. También enseguida nos ponen esas imágenes y esas declaraciones. Bueno, yo creo que en el tema del agua tenemos que tener una estrategia nacional. Una estrategia nacional que no esté basada exclusivamente en la cuenca de los ríos. Es decir, las estrategias nacionales tienen que tener una buena red de distribución, una optimizada red de distribución, un uso muy razonable del agua y no basar todo en cuando llueve que haya pantanos o que los ríos hagan trasvases. Las estrategias nacionales tienen que desplegarse desde hace tiempo, pero hace muchísimo tiempo que teníamos que haber creado una red nacional en el que de un sitio la bidireccionalidad sea un hecho. Yo creo que hemos perdido más de por lo menos los 40 años de democracia en tener una buena estrategia, un consenso del reparto del agua o del uso del agua, más que del reparto también del uso, que conlleva además hoy estaríamos en una situación, ya estamos llegando tarde, es decir, los periodos de sequía van a ser cada vez más próximos. Y los regadíos de nuestra agricultura, que es lo que más consume, está siendo cada día más grave. Por tanto, no es la situación, le estamos mirando solo a corto plazo, lo de los trasvases de los ríos, que es una de las patas de la mesa que tendría que llevar. Tendríamos que tener una mesa muy ancha, con muchas patas y con todas y cada una avanzando. Yo recordaría un aspecto fundamental. Los valencianos somos los que mejor utilizamos el agua. Los que, además, está comprobado, hay estudios donde mejor reutilizamos el agua. Ahí no nos va a dar lecciones ninguna comunidad autónoma. Ni Madrid, ni Cataluña, ni Andalucía. ¿Tú sabes que en la Comunidad Valenciana más del 40% del agua que entra en la red de distribución de agua, por tanto agua preparada ya con cloro y con consumo eléctrico para inyectarla, se pierde? Y es de las mejores, te doy la razón, es de las mejores de España, pero ¿nos va a alegrar que nosotros estemos en el 40 y Andalucía esté en el 55? Todas las comunidades autónomas, incluida Galicia y incluida el País Vasco, que supuestamente ellos no tienen problemas de sequía, falso. Pueden detenerlo. Cataluña ya lo si todos hicieran lo que está haciendo la Comunidad Valenciana, no tendríamos ya tantos problemas. No es suficiente. Más allá de que yo creo Álvaro, que no es los trasvases, los mini trasvases son fundamentales. 4 comunidades presentan alegaciones al trasvase Tajo Segura de forma conjunta. Hoy decía el presidente de la Generalitat que estamos en un momento como un paso histórico.
Sí, sí. Yo apoyo al presidente de la Generalitat Valenciana, apoyo que vayamos hacia lo que decía Bartolomé. Permitidme, ese plan hidrológico nacional mejorado. Tiene que ser un consenso de todos. Es verdad que los que estamos pagando son unos por encima de otros. Los que no quisieron darnos agua, como Cataluña ha tenido que pedir la solidaridad y que han caído 4 gotas y de momento parece que se salvan. Y no sería entrar en guerras entre los territorios. El agua tiene que ser, es un bien escaso. La situación va a ser peor con el tiempo seguramente y hay que hacer una gran estrategia. Yo estoy de acuerdo. Pero nacional que os diga del una reparto cosa. de agua. Mira, y donde se hagan voy a dar infraestructuras datos, y otras cuestiones. voy a dar datos, pero de espere. momento, partiendo de la base que una de las que peor estamos, Es la- a pesar la de que lo peor. hacemos mejor, es Es la Comunidad Valenciana. Mira, Bartolomé. datos. ¿Por qué en España consumimos como ciudadanos 3 veces más consumo diario de agua en nuestras viviendas que en el centro de Europa? Porque aquí hace calor y nos duchamos No, más. no Bartolomé. hablo de consumo de agua de ducha, es decir, hablo de media. O sea, allí se duchan igual todos Pero los no, días. pero igual ¿Por todos qué- los días no, que aquí hace mucho por calor en qué verano. esto es serio, Pere. No, oye, que ¿Por qué nuestra perdón, red digo en serio. perdemos en la distribución que le he eso dicho puede, antes sí. una media de más del 45% de lo que inyectamos Perdona, a pero las es que redes? ese dato me gustaría verlo, de verdad. ¿Quieres que te lo pase? Claro que sí. De media nacional. Claro que sí. Luego, no, si de quieres- media no, en Comunidad Valenciana. No, Ah. pero sí te lo he dicho antes. En la Comunidad Valenciana, nuestro. No perdemos ni el 20%. En la red de distribución del agua. Sí. Pero tú dices Vamos. en el grifo de la cocina, ¿quieres No, decir? no, No, desde en la el red. pozo del agua del Hasta- ayuntamiento hasta el Ahí se contador pierde del agua. Pero Sí. si lo tienes muy fácil, Ay, bueno. tú si inyectas 1 millón de metros cúbicos la red en un pueblo, el que quiera, y recoges en el recibo 600.000 metros cúbicos, estás perdiendo por Pero la red. entonces se 400.000 pierde por la metros red y no están por la cambiando. red. No, espera, sí, se Se está ha empezado. haciendo. Pero vamos a ver, lo que me vengo a referir es que Entonces es culpa de los políticos. sí, claro, pero si no estoy Como diciendo. siempre. Pero No de los consumidores, y el ni que de no- los agricultores, como parece. Que a veces Mire, se déjame nos que te diga señala una a los cosa. Muy breve, que agricultores. nos va el tiempo. Y el que Sí. en Europa consuman 3 veces menos dentro de los domicilios de agua en el consumo doméstico que los españoles, ¿también es culpa de los políticos? A ver, en parte porque posiblemente seamos unos irresponsables. Correcto. Sí, muy lo, bien. sí lo creo. Hay gente Sí todavía lo creo. que para Y- lavarse los dientes Sí. abre el grifo cuando empieza a lavarse los dientes. Sí. Eso es verdad. Pero para que Claro. eso ya me da pánico, ¿sabes? Bueno, porque ya pero en cada lo casa digo porque que no la se han gente traba- entienda pero que no debe, se han, a que no no debe se han trabajado desperdiciar. los hábitos, no se ha trabajado todavía y se está Falta trabajando mucho y muy concienciación, bien es cierto. en lo que son optimizar las redes de distribución de agua. No se están trabajando las redes de depuración de agua para reutilizarla. No se está trabajando toda esa parte que Nos podría vamos. estar Pero yo la pregunta es, trabajándose Bartolomé toda Fuentes, esa ¿por qué parte. no es el presidente del gobierno? Por presidente Y Bartolomé, nos claro alegra que de la sí. vida, en Nos lugar de estar vamos. aquí. Álvaro Razu, buenas noches. Buenas Un titular, noches. si le da tiempo. Pues menos argumentarios y más ideas. Más ideas, me Y gusta. más debate. Pero Valenciano, Titular. Más jueces y más publicidad bien repartida para luchar contra los problemas que tiene la democracia. gracias Bartolomé, su titular. Más conocimiento. Más conocimiento. Así están las cosas. Gracias a los tres. Todo un lujo tenerles cerca. Mañana, fiesta. Que pasen ustedes un feliz día del trabajo. Hija, ¿para qué vas a cantar? Voy a Fiesta, cantar. Cántanos algo así, bien la despedida. Baila, cantar, Cántanos un fiesta. poquito. Mañana es día del trabajo. Canción de la Hasta el jueves. Buenas noches. Adiós, adiós, adiós. Adiós.